Ya suman 34 los fallecidos por el brote de meningitis en Durango. La Fiscalía del Estado reconoció que de los 34 fallecimientos, 30 corresponden a pacientes del Hospital del Parque, una clínica privada, mientras que de los 79 contagios, 61 tuvieron una intervención quirúrgica en ese nosocomio. Por lo que es evidente que ahí, desde ese hospital, se inició el contagio. Según la Fiscalía, el hongo surgido en ese lugar pudo haber sido contagiado debido al mal uso de medicamentos que fueron abiertos en un hospital y trasladado a otros 3 hospitales. El tema da para muchísimo más, ya lo vamos a estar investigando. Desde octubre de 2022, Durango estuvo en la mira por la detección de casos de meningitis a causa de un hongo. A 3 meses de este brote, 34 personas han fallecido, la mayoría mujeres embarazadas, quienes acudieron a 4 hospitales a dar a luz. Mujeres que han dejado en la orfandad a sus pequeños. En total, hay 79 casos confirmados, con 5 pacientes hospitalizadas. 2 de ellas están en terapia intensiva de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado. Familiares de las mujeres fallecidas han denunciado que las investigaciones son lentas, que no han recibido apoyos psicológicos o económicos, ni siquiera una llamada, que existen 7 sospechosos, pero ninguno está detenido. Se trata de los dueños de los hospitales particulares donde comenzó este brote. Por su parte, la Fiscalía General de Durango indicó que de los 34 fallecidos, 30 corresponden a pacientes del Hospital del Parque, mientras que de los 79 contagios, 61 tuvieron una intervención quirúrgica en ese mismo lugar, por lo que agregó, ahí inició el contagio. De acuerdo con la dependencia, el hongo surgió en el Hospital del Parque y pudo haber sido contagiado debido al uso del medicamento ya abierto, que fue trasladado a los otros 3 hospitales de Icaba, Sante y San Carlos, los cuales también permanecen cerrados, y quedó confirmado que está descartada la posibilidad de que la fuente de contagio proviniera de fabricación u origen. Las autoridades investigan si médicos del Hospital del Parque fueron negligentes en trasladar a los otros nosocomios el medicamento abierto y contaminado. En diciembre realizaron cateos en 13 domicilios para localizar a los probables responsables, entre administradores y dueños de los hospitales, a quienes las autoridades consideran prófugos de la justicia. Con la finalidad de garantizar la reparación del daño de las víctimas, se solicitó en una audiencia de control judicial autorización para el embargo precautorio de 17 bienes inmuebles, incluyendo los 4 inmuebles en donde se ubican los nosocomios. Los expedientes de las víctimas fueron remitidos a la Dirección de Epidemiología en Ciudad de México para analizar de manera científica las causas que pudieron originar el hongo. Bueno, este tema, decíamos, da para muchísimo más, lo vamos a seguir investigando y pasa fundamentalmente por el manejo de los medicamentos. No solamente que a veces no hay medicamentos, ya lo vamos a ver, sino que además son mal manejados porque no hay criterios de control. Siguiendo con la salud, ayer se informó que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, reportó desierta la compra de 27.9 millones de medicamentos y material de curación que formaban parte de la segunda ronda de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2023-2024, lo que implica que no se consiguieron varios medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, pero incluso paracetamol o naproxeno, aspirinas e incluso vendas. Familias mexicanas no solo tienen que lidiar con la enfermedad de un ser querido. Aún con los esfuerzos que se han realizado, la falta de medicamentos acrecienta el reto del paciente. Nada más con este medicamento, o sea, hay más, pero nada más están 6 en este medicamento. Los que son los niños que crearon inhibidores, anticuerpos, y son inhibidores de alta respuesta. Y es que no pueden retroceder a otros medicamentos. Algunos llevan meses padeciendo esta escasez. O sea, tengo mi cita para el día de mañana para mi quimio, pero tristemente... Ay, perdón. En la mañana me hablaron para decirme que me la van a cancelar.
¿Por qué? Porque no hay quimioterapias. Casi 80 millones de medicamentos y material de curación que formaban parte de la segunda ronda de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud 2023-2024 no se pudieron adquirir. Se trata de 141 de las 639 claves, las que se quedaron desiertas debido a que no hubo ofertas o el precio era no aceptable. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, declaró desiertas esas claves. La cifra representa 22% del total que se licitó. No se consiguieron medicamentos como la vincristina, utilizada en tratamientos contra el cáncer. En la lista también se encuentran medicinas básicas como paracetamol, naproxeno, ácido acetil salicílico y materiales como vendas y suturas. Tampoco se consiguió fórmula en polvo o líquido para lactantes. En total, fueron 120 tipos de medicamentos los que por el momento no se pudieron conseguir. En julio de 2020, el gobierno federal firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para adquirir medicamentos y material de curación. Sin embargo, en octubre de 2022, casi 2 años antes de lo previsto, el INSABI anunció el fin de esa colaboración. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y mientras tanto, en otro hecho desconcertante, pero en el mar, se ha dejado sin radares de detección a todo el litoral marítimo nacional. ¿Por qué? Porque el de la Comisión Nacional de Pesca, que controlaba toda esta situación, fue desconectado, por lo menos durante los próximos 60 días. Una de las herramientas tecnológicas más importantes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, dejó de funcionar el lunes 30 de enero. Era utilizada para la vigilancia remota de flota de altura y embarcaciones menores. En pocas palabras, eran los ojos de la CONAPESCA en el mar. Las oficinas centrales están en Mazatlán, Sinaloa. Durante 18 años fue clave para la protección contra la pesca ilegal y las incursiones de piratas en los más de 11.100 kilómetros de litorales en México. Además, pone en riesgo a los tripulantes de 2.056 barcos y 164 pangas, al quedar inservibles los transmisores satelitales instalados en sus embarcaciones. Ahora están solos en el mar. El apagón del sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras se debió a una licitación pública impugnada por 2 empresas competidoras ante el órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por realizarse a modo. La empresa ganadora, Seguritech Privada, tiene hasta el 30 de marzo para echar a andar sus equipos de rastreo satelital que no han sido validados técnicamente. CONAPESCA permanecerá sin este sistema de rastreo por lo menos durante 60 días y cuando los recupere, solo podrá observar las maniobras que realice el 14.56% de la flota de altura. La empresa que brindó el servicio durante todos estos años es Astrum Satelital. Los argumentos de las firmas inconformes señalan, entre otras cosas, que la empresa ganadora de la licitación no tiene experiencia en la materia, además de que cotizó el servicio más caro. De acuerdo con el gobierno federal, el sistema de seguimiento satelital está orientado a complementar las acciones de investigación, seguimiento, vigilancia y control de las actividades extractivas de pesca, así como las medidas de ordenamiento pesquero. Apenas inicia el periodo legislativo, comenzó el 1 de febrero y será sin duda tormentoso. Al debate sobre el Plan B se han sumado en estos días algunos otros temas, algunos de ellos inverosímiles, como el conflicto que se generó por el de los honores a la bandera el día de inicio de sesiones, la solicitud de remoción que hizo Morena de Santiago Krill de la presidencia de la Cámara, todo por un incidente en un ambiente de franca y acelerada polarización. Se abre la sesión ordinaria del jueves 2 de febrero. Comenzó el periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados, desde el primer minuto, hubo confrontación. Morena y PT piden la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Lo acusan de violentar la ley
los símbolos patrios y censurar a legisladores. Todo por no permitir la entrada de militares con armas, quienes entonarían el himno nacional y encabezarían los honores a la bandera. Si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Tenga usted la hombría y el patriotismo de renunciar por dignidad. Y me parece totalmente deleznable que después de haber convertido el Pleno de la Cámara de Diputados en un campo de barrio de cascarita de fútbol, la Cámara de Diputados tiene en sus manos uno de los temas que más opiniones ha generado: elegir a los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero el proceso podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tienen pendientes en materia de seguridad pública y protección al medio ambiente. Y aunque su inicio no fue tan mediático, el Senado también debe desahogar varios temas prioritarios. ¿Cómo concluir las adecuaciones al Plan B de la reforma electoral? Además está la regulación de la cannabis para uso recreativo y varios nombramientos. Sin olvidar la discusión de la Ley General de Aguas. Los parricidios en la política suelen ser una norma, sobre todo cuando se ejercen desde el poder. Para muchos, la calificación de Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario, como un conservador moderado, partidario de la oligarquía por parte del presidente López Obrador, tuvo mucho de eso, de un parricidio político. De eso vamos a hablar hoy en La Hoguera del Poder con el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, como comentábamos, los parricidios en la literatura, en el teatro, en el cine, pero sobre todo en el poder y en la política, son algo que ocurre, que ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido qué gusto maestro? tenerte con nosotros. Pareciera que desde siempre, porque viene por lo menos desde los griegos hasta aquí, estamos repitiendo una y otra vez la historia de hijos que de una forma u otra se deshacen de los padres, sobre todo en lo que estamos hablando ahora, en el poder, en el juego del poder. Yo creo que si hablamos de parricidios y tocamos griegos, ponemos un ejemplo. El gran parricidio griego, Edipo, ¿sí? Sí, claro. Acaba con su padre por un problema de tráfico, pero el señor está verdaderamente escapando de su destino. Cuando le dicen lo que va a suceder, el oráculo de Delfos, Edipo decide que puede él, a través de la huida y del escape, transformar su destino. Y ahí entra su gran pecado, el pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia, que es el que lleva a Edipo de la mano. ¿A qué se le llama parricidio? A una forma de castigo a todos, no solamente el padre, sino a los parientes, que incluyen todo el proceso o de un clan o de una familia. También se le da el derecho del parricidio a los padres, porque se les concede el derecho de poder aniquilar a sus hijos cuando los hijos estén cometiendo actos agravantes. Es la famosa ley de Silas, ¿sí? Y esta ley donde Augusto y Adriano ordenan que el que cometa parricidio se le va a envolver en una bolsa de cuero y se le tirará al río Tíber, maestro, para evitar problemas. Procesos, ¿sí? Fallas al debido proceso. Otro parricidio, el de los idos de marzo en Roma. Brutus elimina y César. A Julio César. Por un problema de avaricia. Ahí lo que creo que entra como pecado capital es realmente el proceso de la avaricia. Lo que hace que de alguna manera este joven se voltee en contra del padre, entra en complicidades porque él ve solamente una alternativa: llegar al poder. Ahí es cuando empieza el camino del poder por el poder, maestro, y las cosas se empiezan a encaminar. Y ahí toda la historia después de los parricidios, en ese sentido, ya como metáfora en la política, vamos a llamarle qué falta hacen esos políticos que tenían mentores, que tuvieron gente que les dieron un rumbo a seguir y después
esos mentores dejaron de ser mentores para convertirse en interlocutores o en seres sabios que tenían una palabra para poder acomodar las diversas dudas de las personas en el poder. Y ahora la absoluta soledad pareciera que es lo que priva, maestro. Es lo que priva, más que la soledad es el individualismo, el individualismo feroz, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que hemos tratado, el caso del presidente López Obrador y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primero hay una visión de polarización, o estás con el pueblo, diría el presidente, o con la oligarquía, no puedes tener otra posición intermedia. Que antes el presidente no tenía cuando era presidente con Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Porque Cárdenas, si usted recuerda, maestro, en el 88, en el 87, representaba una izquierda absolutamente conciliadora, una izquierda que provocaba una disrupción, pero que escuchaba, con personajes que tendían a la verbalización, a la negociación. Ahí no solamente está Cuauhtémoc, que está el gran Porfirio en plenitud y en apogeo. Está Heberto Castillo, que fue un hombre de grandes ideas. Está Valentín Campa. No sé si todavía esté Vallejo. No, Vallejo ya no estaba. Ya había, pero Valentín Campa. Pero estaba, pero además de eso estaban muchos políticos jóvenes como José Waldenberg, Jorge Alcocer. Exactamente, que eso fue una generación. Toda una generación política muy interesante. Con una izquierda distinta, ¿no, maestro? Con una izquierda distinta, de orígenes diferentes. Pero más allá, uno podía estar de acuerdo o no con esa izquierda. Uno puede estar de acuerdo o no con Cuauhtémoc Cárdenas en su larguísima trayectoria. Pero Cuauhtémoc representó. Pero decir que no es ya un hombre de izquierda y que se fue con la oligarquía es un exceso histórico a todas luces. Fíjese, no maestro, respaldado por un solo hecho. Más allá de que se esté de acuerdo o no, de que haya participado en punto de partida. O más allá de la historia. Más allá. De lo que uno quisiera negar. Claro. Que esa persona me formó, me construyó, me ayudó y que en un momento dado es doloroso verlo del otro lado. ¿Sí? Claro. En una novela que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el pasaje, decía, qué terrible es ver la mirada de los seres humanos, que años antes esa mirada tenía por mí admiración y respeto, y años después veo una mirada opaca donde me doy cuenta que eso ya se perdió. Eso ya se perdió, pero también se perdieron muchas otras cosas y también tienen explicación en la política. Por ejemplo, tú decías que esa izquierda de hace 2, 3, 4 décadas era una izquierda diferente y efectivamente era lo era. Distinta, aspiraba a ser, aunque fueran más radicales o menos radicales, aspiraba a ser como una suerte de socialdemocracia europea. Eso queríamos la democratización del país. Ahora parece que la democratización no importa y buena parte del discurso, por ejemplo, de muchos hombres o mujeres de la izquierda, se parece mucho más a Podemos que lo que se parece al PSOE, para ponerlo muy gráficamente. Fíjese, maestro, Fernando Savater, un hombre profundamente liberal, de ideas que simpatizan con la izquierda, con una izquierda mucho más serena que esa izquierda que ahora excluye. Tanto tiempo excluida esa izquierda que cuando llegan no entiendo por qué se dedican a excluir. Y dice Savater, esa izquierda que representan ciertos partidos no es la izquierda que yo veneraba, no es la izquierda que yo seguía. Y por decir ese comentario, ahora soy acusado de derecha. Sí, y soy acusado de conservador y de ultraderecha. Decía, tan solo por dar una opinión, maestro. El maestro Savater. ¿Qué sucede ahora con esta izquierda que a mí verdaderamente me preocupa? Nunca llegamos a imaginar que el pensamiento único tenía que privar, ¿sí? El pensamiento único es algo que te libera del criterio, maestro. Y tampoco pensé que uno de los elementos importantes era minar la confianza en las instituciones que
todos los personajes de Morena en la Cámara de Diputados y en otros lugares se dedican a hacer. Eso no lo acabo de entender, porque ellos vivieron de la confianza de las instituciones, maestro. Y trabajaron para construir esas Exactamente, que tanto nos costó décadas construir instituciones que ahora queremos desechar. Pero lo que tú dices, ese me parece que es un punto central. Y durante décadas la izquierda mexicana estuvo dedicada a construir una democracia, a exigir una democracia. Y ahora que hemos llegado a un régimen democrático donde ha habido alternancia de todos los partidos, todos los partidos importantes han estado en el poder, parece que la democracia no importa. Y se está con el pueblo o con la oligarquía, dejando sin matices todo lo demás y calificando, porque se califica desde las mañaneras o desde otros ámbitos, a lo que califican como conservador de ultraderecha. Entonces terminas viendo la supuesta ultraderecha a todos los personajes que simplemente no son de Morena. Que simplemente no opinan como alguien tiene que opinar. Dicen, este señor es de ultraderecha. Ahora, maestro, si algo ha caracterizado a Cuauhtémoc Cárdenas, y creo que si usted piensa lo contrario, ahí me lo dice, es una prudencia como político. No solamente ha sido prudente, ha sabido manejar las palabras adecuadas, ha sido víctima de procesos de desconfianza que ha sabido manejar con salidas y alternativas políticas. Representaba de alguna manera la creación de una confianza nueva y fue tratando de hacer espacios para aquellos que él pensaba que tenían ese mismo impulso de crear una izquierda que buscara un cambio. Gracias a él, creo, está Rosario Robles, gracias a él crece Andrés Manuel López Obrador, porque lo lleva de la mano desde Tabasco. Gracias a él, también la presencia de Walt Dunberg tiene un sentido, tiene un camino. Vaya, él ha sido un constructor, no ha sido un ser humano que se dedique a destruir. Y no me explico por qué se le adjetiva al ingeniero Cárdenas si no se había leído o no tenían en claro los señores de Morena lo que estaba pasando con la figura de él. Ni siquiera que desconocían que no había ido al evento. Pero más allá de eso, yo creo que eso es lo de menos. Simplemente el descalificar a Cárdenas como un personaje de izquierda, cuando ha construido en muy buena medida la izquierda, la anterior y la actual, es una falta de sentido histórico muy, muy grave. Eso. Pero bueno. Y un problema de negociación ante algo que es inevitable en política. En política, en algún momento, tus ideas chocarán con la de otro, pero eso no quiere decir que sean enemigos. Las ideas que chocan están pidiendo la tercera idea, que brote la nueva idea, que alimente las otras dos con una narrativa diferente, porque dos ideas que chocan, no deben chocar por egos lastimados, sino por diferentes concepciones de llegar y mejorar a una sociedad civil, que luego de repente, entre tanta discusión, veo que se les olvida que la sociedad civil, nosotros existimos, maestro. Se les olvida a la gente. Pero bueno, muchísimas gracias, maestro, Raúl. Muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, mire usted, los españoles están produciendo muchas y muy buenas series para televisión, sobre todo para streaming. Otro ámbito donde en México nos estamos quedando muy, pero muy atrás. Hoy le vamos a recomendar una serie española que se acaba de estrenar en streaming, se llama La Chica de Nieve. La verdad es espléndida, basada en un bestseller del escritor Javier Castrillo, un thriller magnífico al que no le falta ni le sobra nada, que cuenta sólidas historias laterales, pero que no abusa de ellas para alargar artificialmente la trama y que mantiene la atención durante los 6 capítulos. Es una serie muy bien actuada, con un gran casting, todos los personajes son creíbles y tiene
un guión sencillamente perfecto. A mí, yo la terminé de ver hoy mismo y me gustó muchísimo. ¿Qué oír? Ha salido en vinilo una edición del más reciente disco del también español Leiva, compositor, cantante, productor, de lo mejor de la música española hoy en día. El disco se llama Cuando te muerdes el labio y todos los temas los hace Leiva con diferentes cantantes, con mujeres de México, de España y de Argentina. Ahí junto a Leiva están, por ejemplo, Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, Eli Guerras, entre otras intérpretes. Un muy buen disco, a mí me gusta muchísimo, y la presentación, en la presentación esta de vinilo es por sí misma una pequeña obra de arte, basada, por cierto, en el arte tradicional mexicano. Que leer una historia donde tenemos mucho que aprender y que tiene absoluta actualidad. Se trata de 100 años de espías y drogas, del investigador, un joven investigador, Carlos Pérez Ricard, que trata la historia de los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos en México. Pérez Ricard hace una investigación profunda que pone de manifiesto el entramado histórico de la Agencia Antidrogas estadounidense, de la DEA, en el enorme negocio del narcotráfico y su operación en México. Hay que leerlo para comprender mucho de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre ahora mismo en México y en Estados Unidos con el tema. Se lo recomendamos muy, pero muy ampliamente. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Esperemos que el lunes ya esté con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.